Reporte de lectura. 30 años de economía de la educación. Introducción. El estudio de la economía de la educación ha evolucionado significativamente en los últimos 30 años, analizando el impacto de la inversión educativa en el desarrollo económico y social. En el documento 30 años de economía de la educación de Jean-Claude Eicher se abordan los aportes de esta disciplina, destacando la teoría del capital humano, los modelos de financiamiento del gasto público en educación y las críticas y desarrollos recientes en este campo. Este reporte de lectura analiza los aspectos más relevantes del texto, enfocándose en cómo la economía ha influido en la educación y los mecanismos de financiamiento que han sido propuestos y utilizados en distintos contextos. Desde sus inicios, la economía de la educación ha buscado comprender la relación entre la formación académica y el crecimiento económico, así como la manera en que los recursos públicos y privados pueden distribuirse de forma eficiente para garantizar el acceso a una educación de calidad. En este sentido, el estudio de Eicher proporciona un análisis detallado de cómo han evolucionado las teorías económicas aplicadas a la educación y su impacto en la sociedad. Desarrollo. Uno de los aportes fundamentales de la economía de la educación es la teoría del capital humano, introducida por economistas como Theodore Schultz y Gary Becker. Esta teoría sostiene que la educación no solo es un derecho, sino también una inversión en el individuo, aumentando su productividad y su potencial de ingresos a futuro. A lo largo de los años, esta concepción ha sido ampliamente discutida y complementada con otros enfoques que consideran aspectos como la desigualdad de oportunidades, el acceso a la educación y el impacto del contexto económico en los resultados educativos. El documento enfatiza que la educación no solo genera beneficios individuales en términos de ingresos y empleabilidad, sino que también tiene efectos positivos a nivel social, como la reducción de la pobreza, el crecimiento económico sostenido y la mejora en indicadores de salud y bienestar. Sin embargo, la aplicación de la teoría del capital humano ha sido objeto de críticas, especialmente en cuanto a la medición del impacto real de la educación en el desarrollo económico y la posibilidad de que algunos grupos sociales queden rezagados. Esto se debe a limitaciones en el acceso a oportunidades educativas. En cuanto a los modelos de financiamiento del gasto público en educación, el documento expone diversas estrategias implementadas en distintos países. Entre ellas se encuentran el financiamiento mediante impuestos generales, donde el Estado asume el costo de la educación pública. Los modelos de financiamiento compartido, donde los estudiantes o sus familias contribuyen parcialmente al costo de la educación. Y los sistemas de crédito educativo, que permiten a los estudiantes acceder a financiamiento para su formación con la obligación de reembolsarlo en el futuro. Cada uno de estos modelos presenta ventajas y desventajas, dependiendo de la estructura económica y política de cada país. El financiamiento a través de impuestos generales es el modelo predominante en muchos países desarrollados, donde la educación es considerada un bien público que debe ser garantizado por el Estado. No obstante, este modelo enfrenta desafíos, como la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en la asignación de recursos. Por otro lado, los modelos de financiamiento compartido y el crédito educativo buscan aliviar la carga fiscal del Estado y transferir parte del costo a los beneficiarios directos de la educación, lo que genera debates sobre equidad y acceso a la educación superior. El texto también aborda cómo la crisis económica y los cambios en el mercado laboral han influido en la orientación de la economía de la educación. La inversión educativa, aunque crucial para el desarrollo, se ha visto afectada por restricciones presupuestarias, lo que ha llevado a una reflexión sobre la eficiencia en la asignación de recursos. Se ha promovido la investigación en cómo mejorar la relación costo-beneficio de la educación y en qué medida la formación académica se traduce en mejores oportunidades laborales. Por otra parte, el documento destaca la necesidad de considerar el contexto específico de cada sociedad al diseñar políticas educativas y de financiamiento. No todos los modelos funcionan de igual manera en distintos países, y factores como la estructura del mercado laboral, la distribución del ingreso y la calidad de la educación influyen en la eficacia de las inversiones en este sector. En este sentido, se ha observado que algunos países han optado por sistemas mixtos de financiamiento, combinando la inversión pública con la participación privada para garantizar una educación accesible y de calidad.
Conclusiones. El análisis de 30 años de economía de la educación permite comprender cómo la economía ha influido en la planificación y el desarrollo de los sistemas educativos a lo largo del tiempo. La teoría del capital humano sigue siendo un referente fundamental en este campo, aunque ha sido complementada con enfoques más integrales que consideran la equidad y la eficiencia en la inversión. Asimismo, los modelos de financiamiento del gasto en educación han evolucionado, buscando un equilibrio entre sostenibilidad financiera y acceso universal. El texto destaca que si bien la educación es un motor de desarrollo económico, su financiamiento enfrenta desafíos que requieren soluciones adaptadas a cada realidad. La asignación eficiente de recursos, la equidad en el acceso y la evaluación constante del impacto de las políticas educativas son clave para garantizar que la inversión en educación genere los beneficios esperados tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. Es necesario continuar investigando y perfeccionando los modelos de financiamiento educativo para asegurar que las futuras generaciones tengan acceso a una educación de calidad, sin que esto represente una carga insostenible para los gobiernos o las familias. La cooperación entre los sectores público y privado, así como la implementación de políticas de financiamiento innovadoras, pueden ser claves para garantizar la sostenibilidad y efectividad de los sistemas educativos en el futuro. Referencias bibliográficas: Eicher, Jean-Claude Pahef. 30 años de economía de la educación. Economías 2.